Listo, muy buenas tardes nuevamente con todos y todas las presentes. Mi nombre es Luis Mesones y estaré a cargo de la conducción de esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias de los Viernes de Derechos Humanos. Quiero empezar trasladando el cordial saludo a nombre de nuestro director general, el doctor Eduardo Muga Melgarejo, quien agradece por su participación en esta importante conferencia. Antes de iniciar, quiero hacer los siguientes anuncios de importancia. En primer lugar, les recordamos que no es necesario registrar sus datos en el chat, ya que la plataforma Zoom registra su tiempo de ingreso, salida y permanencia en la sala. Recordarles que para acceder a la certificación de esta conferencia es necesario haber permanecido conectados durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo electrónico con el que se registraron. Cabe señalar que la entrega de certificados no es inmediata, ya que está sujeta a un proceso de verificación individual del tiempo de permanencia en la sala. Una vez completada esta verificación, los certificados serán enviados al correo electrónico registrado en el transcurso de las semanas posteriores a la realización de este evento. Para continuar, mencionarles que las opiniones expresadas por nuestras ponentes, no reflejan necesariamente la posición institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero sí responden al compromiso del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos con el debate académico y plural en torno a temas de interés público, especialmente referidos a los derechos humanos. Mencionarles también que durante la exposición ustedes podrán realizar sus preguntas a través de nuestro chat. Al finalizar la ponencia se seleccionarán aquellas preguntas que guarden relación directa con los contenidos presentados. Por motivos de tiempo, la organización agrupará las preguntas similares y omitirá aquellas preguntas que resulten repetitivas o no pertinentes con el tema tratado. Finalmente, les informamos que durante la presentación se estarán compartiendo algunos anuncios a través de nuestro chat. Entre ellos, ustedes podrán encontrar el enlace para unirse a nuestro grupo de WhatsApp del ciclo de los Viernes de Derechos Humanos, espacio donde compartimos las presentaciones PowerPoint y los videos grabados de las conferencias de todos los viernes. Bueno, con este preámbulo, mencionarles que hoy, 31 de octubre del 2025, abordaremos un tema clave para el ejercicio de la protección de nuestros derechos, referido a la justicia ambiental, desafíos y oportunidades en el Perú. Para ello, contamos con la participación de la doctora Daniela Soberón Garreta. Ella es abogada por la Universidad del Pacífico y cuenta con un Master of Science en Environment and Development por la Universidad de Edimburgo, de Reino Unido, a través de la beca Chevening de 2024-2025. Su trayectoria combina el derecho, la justicia ambiental y la incidencia en derechos humanos, con especial interés en el vínculo entre conservación, gobernanza ambiental y derechos de los pueblos indígenas. Actualmente, la doctora Soberón se desempeña en la institución Amnistía Internacional Perú como responsable de incidencia, donde trabaja temas de justicia climática, entre otros aspectos. Además, ha trabajado en el sector público, como es en la OEFA, en la Municipalidad de Lima, y en el sector privado a través de la FPDA y el IPC. También ha participado en procesos internacionales de incidencia juvenil y ambiental, incluyendo espacios vinculados a la COP y redes de liderazgo climático. Doctora Soberón, queremos agradecerle de manera muy especial, ¿no?, por su participación y por el espacio que nos brindan. Esperamos que puedan ser de mayor provecho para nuestros más de 488 asistentes. Adelante, doctora, por favor. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todas las personas asistentes. Gracias también, Carolina, por contactarme. Gracias al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos por el espacio. Ahora voy a iniciar con mi presentación y justo estaba esperando a poder ver la presentación. Como comentó Luis, el día de hoy vamos a conversar sobre los desafíos y oportunidades en el Perú en materia de justicia ambiental. Para ello, vamos a ver, ahora les comento un poco el índice, en la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver diferentes puntos. En realidad, quiero empezar diciendo que hablar de el marco normativo y en general de todo lo vinculado al medio ambiente en el Perú es sumamente complejo porque está en diferentes marcos. No está en una sola institución, sino que diferentes instituciones tienen competencias. Entonces, por eso es que yo prefiero centrar la presentación en justicia ambiental y abordar algunos ejes transversales a lo largo de esto. En primer lugar,
quiero precisar primero que también todo lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy es a título personal y que no refleja tampoco necesariamente la postura de mi centro laboral, sino que es todo a título individual y personal. Ahora, con eso precisado, quiero comentarles que hablar de justicia ambiental en el Perú no es solo hablar del medio ambiente, sino que también es hablar de Estado de Derecho, de institucionalidad, de los derechos humanos, entre otros aspectos. Entonces, cuando la justicia ambiental se debilita, lo que sucede es que se erosiona la posibilidad misma de que el Estado rinda cuentas también frente a los impactos que existen, frente a los impactos climáticos que repercuten en el derecho a la vida, derecho al territorio, derecho a la salud, entre otros aspectos. Teniendo este marco claro, estos son los 4 puntos de los que vamos a conversar el día de hoy. Un poco del panorama ambiental y climático en el Perú. Sobre todo también quiero hacerles una presentación que incluya también algunos aspectos de data, de ciencias, porque creo que también es clave para poder hablar de esto y que ustedes también se pregunten si es que finalmente existe justicia ambiental en el Perú. Eso como primer punto. Segundo, el debilitamiento institucional, ambiental y los retos que existen hoy en día entre las organizaciones ambientalistas y las organizaciones también indígenas, los movimientos indígenas. Como tercer punto, ¿qué implicancias hay sobre estas regulaciones restrictivas que estamos encontrando en el marco vigente? Y también una pregunta que creo que es pertinente de cara a las potenciales conversaciones o discusiones que existan sobre por qué debemos seguir el sistema interamericano y cómo esto también tiene que ver con el derecho al medio ambiente, con la justicia climática. Y luego ya cerramos con algunas reflexiones finales sobre un poco las miras hacia adelante, unas conclusiones sobre lo que hemos conversado y también dejarlo para que también puedan hacer preguntas sobre todo sobre lo que se viene, la COP30, el año de elecciones, entre otros aspectos. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. A ver, creo que primero debemos empezar por una definición, porque creo que hablar de justicia ambiental eh, puede sonar un poco gaseoso, y es un concepto que en verdad conecta muchos otros aspectos. Cuando hablamos de que existe justicia ambiental o que apuntamos a que haya justicia ambiental, de lo que estamos hablando, de acuerdo con Naciones Unidas, es que se garanticen todos los derechos de las personas, pero principalmente el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, a una participación plena y que se reconozca que esta crisis climática, ambiental, el impacto sobre los territorios, la biodiversidad, la contaminación, ocurre en el marco de diferencias estructurales, desigualdades sociales y condiciones que muchas veces generan de que haya una mayor vulneración de derechos humanos en el marco de la crisis climática, algunas personas sobre otras. Lo mismo se da a nivel de algunos países sobre otros. Se habla de responsabilidades diferenciadas, pero compartidas también en el mundo del medio ambiente, y esto es algo que creo que se vincula con el concepto de justicia ambiental, porque sabemos que existen países como el Perú, con gran riqueza a nivel de la naturaleza, pero cuya contribución a la crisis climática en verdad es un porcentaje mínimo. Y de igual manera existen otros países que más bien, como Estados Unidos, por ejemplo, que tienen una mayor carga de contaminación en el marco climático del mundo, ¿no? Con esta noción partimos de justicia ambiental. Entonces quiero que tengan esto muy presente porque se supone que es el norte, es a lo que queremos apuntar. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y ya, ahora voy a compartir con ustedes un poco el perfil climático del Perú, porque no quiero que sea solo norma, sino también la parte de ciencia. Y este es un poco un brochazo de qué consiste el perfil climático del Perú. Esta tabla, este mapa, mejor dicho, gráfico que ven al costado, lo que muestra es la cantidad de gases de efecto invernadero que existen, que se emiten en el Perú según diferentes sectores. Acá yo quería llamar la atención sobre dos principales sectores. Uno es el azul más grande, como azul metálico o gris, que es el sector de uso de la tierra, cambio en uso de la tierra y suelo. Este es el sector que genera más gases de efecto invernadero en el Perú. Esto es al 2021, que se basa además en el inventario de gases de efecto invernadero en el Perú. Y como segunda fuente de mayor emisión de gases de efecto invernadero en el Perú,
está lo que es amarillo, que es el sector energético. Y además hay otros sectores, pero estos son los dos más importantes. Y es importante considerar que el sector energético, la parte amarilla, tiene una tendencia ascendente, es decir, que poco a poco está ocupando una mayor parte en nuestra matriz de gases de efecto invernadero en el Perú. Ahora, solo un pasito atrás, gases de efecto invernadero, ¿qué son? Acá hablamos, por ejemplo, del carbón, del metano. Son gases que finalmente lo que generan es que la capa de ozono de la Tierra se debilite y aumente finalmente la temperatura en la Tierra y hayan todos estos cambios que ya hemos visto en las noticias, que ya todos somos conscientes, pero que muchas veces se percibe como algo muy lejano. Dentro de estos dos sectores, el de uso de la tierra y cambio de uso del suelo y la energía, hay dos subsectores que son los que generan más estas emisiones. Dentro del UTCUTS, que es la parte azul, es la tierra de cultivo y en la parte amarilla el transporte. En la tierra de cultivo principalmente lo que genera es la deforestación, con lo cual hay una menor capacidad de nuestros bosques, de nuestro territorio, de secuestrar carbono y evitar que éste se vaya a la atmósfera. Y por el lado de transporte es por el uso de combustibles fósiles, que lo que genera principalmente es emisión de CO2. En conjunto, estos dos sectores, entre UTCUS y energía, representan más del 77% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú al 2021. ¿Qué significa esto? Que el Perú, si bien existen otros sectores de gases de efecto invernadero, el uso de suelo y el sector energético son los principales y nuestras medidas frente a esto deberían de priorizar abordar estas dos fuentes de gases de efecto invernadero. Esto a nivel de perfil climático. Esto se muestra o tiene como manifestación qué cosa, cuando hablamos de cambio climático, ¿qué se genera? Pues sequías, heladas, deslizamientos, eventos de diferente índole que vemos en las noticias y que solo reflejan una cosa, y es que el Perú cuenta con 7 de las 10 características más que contempla la Convención de Cambio Climático, la Convención Marco de Cambio Climático, para reconocer que un país es de los más vulnerables al cambio climático del mundo. Con lo cual, tenemos estas condiciones, tenemos estas características a nivel de perfil de emisiones, y esto es un poco el brochazo de contexto primero. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Karen. Ahora, pasamos de la parte climática a también otro aspecto. Acá vamos a pasar algunas diapositivas un poco rápido, pero es para que también tengan un poco de data de contexto. En primer lugar, del último boletín que sacó la Defensoría del Pueblo sobre conflictos activos, en proceso, según el tipo de conflicto que son, la mayor cantidad de conflictos de los 96 que ha habido durante septiembre de 2025, 61 son de carácter socioambiental. Frente a otras problemáticas, el tema socioambiental viene a ser una de las principales características de conflictividad social en el Perú. Y esto se muestra simplemente con una revisión de información de un boletín de la Defensoría del Pueblo. Siguiente, por favor, Caro. Además de esto es conflictos socioambientales en general, y luego aterrizamos también una problemática que es la de las personas defensoras del medio ambiente en el Perú. Esto es también una plataforma del mecanismo que existe para proteger y defender a las personas defensoras en general de derechos humanos. Tiene esta plataforma donde se puede acceder a datos en vivo, estadísticas, y lo que se demuestra al día de hoy es que existen 363 situaciones de riesgo registradas para personas defensoras del medio ambiente. En mayor parte en la Amazonía, pero también, por ejemplo, existen casos en Lima, también Madre de Dios, San Martín, Loreto, pero principalmente Ucayali. De estas personas, 431 son hombres, 125 mujeres, y bueno, en general también hay personas que están vinculadas por familia. Pero esta cifra es solo también otra cifra adicional que muestra las situaciones de riesgo que pueden ser desde amenazas de muerte, desde hostigamiento, desde probablemente, ojalá no, pero en algunos casos deriva en asesinatos. Entonces, son condiciones que enfrentan las personas defensoras del medio ambiente
y donde personas en gran parte de pueblos originarios, pueblos indígenas, utilizan su defensa del territorio, su defensa como para poder tutelar también lo que es su hogar y se enfrentan a estos riesgos constantemente, ¿no? Siguiente, por favor, Caro. Ahora, yo quiero también prestar otra cosa, y es que las personas defensoras del medio ambiente son un grupo altamente vulnerable para, para diferentes retos estructurales que existen hoy en día a nivel de territorialidad en el país, pero quiero sobre todo precisar que si bien les acabo de mostrar datos un rato, estas personas, esto no son cifras, sino que más bien son personas. Acá muestro una serie de imágenes sobre defensores del Perú que han fallecido, que han sido asesinados en muchas ocasiones, y yo simplemente quiero hacer una pequeña mención del caso Sahueto, la imagen que ven acá en grande, a color, en la parte superior izquierda de las mujeres que están paradas ahí al frente son las viudas del caso Sahueto. Este caso es el primer caso en el Perú donde se ha reconocido que las personas, los cuatro defensores de Sahueto que están acá en blanco y negro en la parte superior derecha, fueron asesinados por defender su territorio y por defender el medio ambiente frente a tal ilegal en su territorio. Este caso ha tenido más de 10 años en proceso, ha tomado mucho en llegar a la justicia. La justicia para las viudas ha llegado, se dice que también parcialmente, por diferentes condiciones, pero se ha demorado más de 10 años en llegar. Entonces, es importante contemplar que existen mecanismos hoy en día por parte del Estado y que son avances que se pueden tener como el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, pero que también aún hay retos para que la justicia llegue oportunamente. Entonces, esto es también otro aspecto más a nivel de retos que existen y de contexto en el Perú sobre las condiciones que enfrentan las personas que quieren defender su territorio, ¿no? Y que finalmente eh, hacen una labor que tiene una repercusión sobre el cambio climático, ya que si uno protege la Amazonía, hay mayor capacidad de territorio para secuestrar el carbono y además eh, eso repercute sobre una reducción de nuestros gases de efecto invernadero y finalmente en nuestro perfil, nuestra matriz de cambio climático y de emisiones en general, ¿no? Son experiencias todas estas que finalmente muestran que hay avances en mecanismos, pero que si bien hay gobernanza ambiental en estos instrumentos como el del mecanismo, requieren también respaldo y oportunidad por parte de las instituciones, ¿no? Porque si no, ocurre lo que vemos en estas imágenes. Siguiente, por favor, Caro. Ahora, este brochazo a nivel de condiciones socioambientales, retos de las personas defensoras, el perfil de la matriz de emisiones en el Perú, también se contextualiza en un debilitamiento institucional ambiental y una serie de retos que hemos venido viendo en los últimos años. Eh, este deterioro que vemos en el Perú en materia ambiental no siempre ha sido un recortes directos, sino que más bien es una pérdida progresiva que hemos visto a nivel de capacidades, autonomía y también interés político en defender algunas agendas vinculadas a los temas ambientales. Por ejemplo, un poco de contexto antes de explicarles las noticias que están viendo en la diapositiva en este momento. De acuerdo con el primer informe bienal de transparencia climática del 2024, que se publicó el año pasado por el Ministerio del Ambiente, se estimó que para cumplir con los compromisos climáticos del país, un indicador es las contribuciones nacionalmente determinadas, se requerían 186.296 millones de soles. Sin embargo, en los últimos 10 años, el presupuesto efectivamente invertido alcanza solo el 11,4% de lo necesario, con lo cual no hay presupuesto suficiente dirigido especialmente a cumplir con nuestros compromisos ambientales. Y ese es un poco el marco donde se genera también esta debilidad institucional ambiental. Ahora, esta brecha evidencia una distancia estructural entre lo que se habla a nivel de discurso, los mecanismos que existen, y finalmente la asignación real de recursos, ¿no? Y bueno, aunque el presupuesto a nivel del sector ambiente ha crecido en términos nominales, también, eso ya lo voy a explicar después,
esto no se traduce necesariamente en el fortalecimiento de las instituciones. Entonces, ¿qué sucede con esto? Lo que vemos ahora en las diapositivas. Por ejemplo, recientemente se ha aprobado la regulación por la cual se está reestructurando, eh, como parte, se está haciendo efectiva, aparte de la reestructuración del Congreso, a tener senadores, diputados, toda la Cámara de Senadores y Diputados y toda la reestructuración que conlleva esto. Y como parte de esto, se están absorbiendo algunas comisiones. Como parte de esto, se está eliminando la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Medio Ambiente del Congreso de la República. Este es un retroceso lamentablemente histórico para las luchas ambientales y también indígenas, porque ha sido un espacio donde había un canal de participación, de comunicación, para poder hacer efectivo algunos pedidos de diferentes intereses vinculados a la agenda ambiental e indígena. Esto significa, en- con total honestidad, la eliminación de una instancia especializada, mal que bien, con sus defectos, con sus retos, pero finalmente una instancia especializada donde por lo menos se conglomeraban alguno que otro político, sobre todo con interés de tener una agenda ambiental dentro de lo que se pudiera o de sostenibilidad, aunque sea, pero con una conciencia también social, que servía sobre todo para visualizar las demandas territoriales y también para hacer fiscalización sobre el estado en materia ambiental. Sin embargo, pues esto está desapareciendo y eso es un poco el contexto de lo que va a significar o lo que va a ser la nueva función o la nueva forma de funcionar del Congreso del próximo año. Además de esto, eh, se suma también debilitamiento institucional y al debilitamiento institucional se suma la captura también política del marco normativo ambiental. ¿A qué me refiero? Hay algunas iniciativas legislativas, como por ejemplo el predictamen favorable para extender el registro integral de formalización minera, el REINFO, recaído en dos proyectos, el 11871-2024 y 12727-2025, así como el 12871-2025, que lo que hace sobre todo ampliar la informalidad minera y sus impactos ambientales en regiones ya vulnerables. Ahora, esta crítica que estoy haciendo también la matizo porque sé el impacto social que también puede significar forzar la formalización también de muchas iniciativas. Entonces, creo que este análisis debe ser considerando todos los impactos que existen sobre los mineros informales también, para que sea una transición también respetuosa y sin muchos mayores impactos, pero que se balanceen los intereses y se ponderen también cómo va a repercutir esto sobre la contaminación de diferentes territorios. Además de esto, también hace poco se ha aprobado el proyecto Tía María nuevamente para que se active. Esto es sumamente polémico porque esto tenía una lucha histórica de las comunidades y que lamentablemente se aprueba en un contexto donde están pasando otras cosas estructurales que también eh, hacen que la agenda ambiental no sea prioritaria y más bien que este tipo de hechos pasen por agua fría. Y además de eso, pues también tenemos la dichosa ley antiforestal. Entonces, todas estas situaciones lo que reflejan es una misma lógica y es que se priorizan en la agenda peruana, se priorizan los intereses extractivos, que muchas veces las regalías, el canon, no llega a ser parte directa del presupuesto que van a acceder las comunidades y también se priorizan estos intereses productivos sobre el impacto ambiental que muchas veces repercute sobre otros derechos de las personas, como es el derecho a la vida, el derecho a la salud. Hoy en día, por lo menos 10 millones de personas tienen algo de presencia de metales tóxicos o contaminación en la sangre, y vivimos de esta manera. Entonces, aún falta evidenciar o hacer más visible esta conexión entre las decisiones institucionales, las empresas, las propias acciones del ser humano como individuo sobre nuestros derechos humanos, como el derecho a la salud y el derecho a la vida. Ahora, todo este debilitamiento institucional ambiental, estos nuevos retos que están ocurriendo, ocurren en un contexto también de creciente tensión entre el Estado y también la sociedad civil, que muchas veces defiende intereses como el de la agenda ambiental, ya que hay un diverso marco normativo que ya voy a comentar posteriormente, que está dificultando que se continúe con la labor de las organizaciones de sociedad civil en la defensa
del territorio, del medio ambiente, entre otros aspectos. Em, esto termina resultando en finalmente un vaciamiento de lo que podría ser la democracia ambiental, ya que se están desapareciendo los canales para poder hacer valer nuestro derecho al medio ambiente sano y equilibrado. Esto, bueno, genera menos participación, hay criminalización de los defensores, también criminalización general de cualquier tipo de labor de defensa del medio ambiente y mucha desconfianza. Hay muchas narrativas hoy en día sumamente complejas que ya, bueno, también dejaré para el momento de la reflexión. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como parte del debilitamiento institucional, solo dos momentos de cifras rápido. El, la imagen de la izquierda es el presupuesto en cambio climático del Perú entre el 2016 y 2025 a nivel de millones de soles. Solo quiero hacer énfasis en que efectivamente ha habido un pico de un buen momento de presupuesto designado para cambio climático, que fue en 2023, pero luego ha venido de bajada el nivel de presupuesto asignado. Y por otro lado, también una evaluación de la Universidad de Yale es que el índice de desempeño ambiental entre estos tres países, el Perú es el que está más bajo a nivel de cumplimiento de diversos indicadores. Entonces, acá solo quiero cerrar diciendo en esta parte que la agenda ambiental hoy en día en el Perú se enmarca en un contexto de muchas desigualdades estructurales en el Perú, muchos retos aún a nivel de ejercicio de derecho a la libertad de expresión, de mucha polarización en el país y por lo tanto hoy en día la agenda ambiental no se está priorizando y esto se ve también a nivel de cifras, ¿no? Siguiente, por favor, Karen. Bueno, entonces, solo para cerrar esta primera parte a nivel de consulta, ¿hay justicia ambiental en el Perú? Yo en lo personal considero que no. Hoy en día no podemos hablar de una justicia ambiental en el Perú. Tenemos sistemas como el sistema de áreas naturales protegidas, con altas presiones de actividades extractivas, también ilícitas. Hay un interés de salir del sistema interamericano de derechos humanos, se está utilizando como una narrativa por diferentes políticos. Hay un riesgo alto por proteger la naturaleza. Asumir esa carga de ser un defensor, defensora hoy en día significa riesgos y también un acceso a la justicia limitado o poco oportuno. Entonces, a título personal, considero que hoy en día no podemos hablar de justicia ambiental en el Perú. Siguiente, por favor, Karen. Ahora, pasando un poco a las obligaciones internacionales del Perú y a las que me voy a referir acá, porque creo que como segundo punto también, como tercer punto en realidad, quiero compartirles la relevancia de pertenecer al sistema interamericano de derechos humanos para un Estado como el peruano frente a sus obligaciones o frente a la lucha contra el cambio climático y también al contexto de crisis climática en general, ¿no? A ver, tenemos diferentes, perdóname solo un segundo, Caro, la anterior para, ahí está, gracias. Tenemos diferentes compromisos internacionales. El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio 169 de la OIT. Este convenio a mí me parece fundamental para el Perú, sobre todo porque tenemos alta diversidad y presencia de pueblos indígenas, originarios, tribales, de diferentes características cuyo reconocimiento internacional de derechos fundamentales prácticamente está en el Convenio 169. Esta es una obligación del Perú, por si acaso el Perú ha ratificado todo lo que estoy compartiendo en esta pantalla y tiene que cumplir con los estándares puestos en estos instrumentos. El convenio 269, por ejemplo, eh, señala la consulta, el derecho a la consulta previa, el derecho a libre autodeterminación, el derecho al territorio, entre otros derechos claves colectivos de los pueblos indígenas. Tenemos el Acuerdo de París, el convenio sobre la diversidad biológica, el convenio sobre Minamata sobre el mercurio, los TLCs. ¿Por qué los menciono? Porque muchos TLCs en los cuales ha suscrito el Perú tienen un capítulo de obligaciones ambientales. Yo les invito a que por favor revisen estos instrumentos porque también tienen mecanismos muchas veces de solución de controversias que permiten evidenciar y visibilizar cualquier tipo de
de falta de garantías que esté teniendo el Estado peruano frente a los compromisos ambientales. Por ejemplo, el TLC con Estados Unidos tiene un mecanismo de controversia sumamente interesante y tiene compromisos específicos del Estado peruano frente a esto. Y finalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que si bien no señala el derecho al medio ambiente sano y equilibrado como tal, sí se refiere a diferentes derechos que son claves para poder acceder o para poder hablar de que tenemos un derecho medio ambiente sano y equilibrado, y también hace obligatoria la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso a nivel de compromisos. Y bueno, frente a esto, yo creo que el debate sobre la permanencia del Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos significa no algo simbólico, no solo una narrativa que se está replicando, sino que es una amenaza directa a la justicia ambiental, y ahora también les voy a explicar por qué. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿por qué quiero compartir con ustedes el seguir el sistema interamericano de derechos humanos? En un escenario restrictivo para las organizaciones ambientales y de derechos humanos, donde tenemos una ley como la ley APSI, que lo que hace finalmente, lo que está haciendo hoy en día finalmente es fre- em, limitar la posibilidad de realizar cualquier tipo de acción contra el Estado por parte de organizaciones que reciban cooperación internacional. Muchas organizaciones indígenas reciben apoyo de cooperación internacional y con esto están sumamente atadas de manos para poder seguir haciendo ejercer sus derechos frente al territorio, por ejemplo. Tenemos acá un marco de casos, opiniones consultivas que también finalmente lo que hacen es, lo que son, es parte del bloque de convencionalidad y las obligaciones del Estado peruano frente al sistema interamericano. Es que quiero mostrarles esto para demostrar por qué es importante el sistema interamericano. Tenemos en primer lugar la opinión consultiva del 2017 sobre el ambiente y derechos humanos, donde se reconoce el derecho autónomo a un medio ambiente sano y su carácter también transfronterizo. Acá también se establece deberes estatales de prevención, regulación, acceso a la información, participación en justicia ambiental. Y luego la Corte, a nivel de medio ambiente como tal, no es que tenga una cabalidad de casos, pero se ve de manera tangencial o de manera transversal también a los casos, sobre todo de pueblos indígenas. Por ejemplo, el caso pueblo indígena Quichua de Sarayaku versus Ecuador, eh, señala, tiene precedentes a nivel de consulta previa, qué significa el territorio ancestral. También tenemos el caso de la comunidad indígena Sahuayamaxa versus Paraguay, también Yaque Axa versus Paraguay, que también refuerzan este deber que tiene el Estado de garantizar el acceso al territorio y recursos naturales. Y también el caso Laca Honcat versus Argentina del 2020, donde se reconoce por primera vez explícitamente el derecho al medio ambiente sano, al agua, a la alimentación, identidad cultural, entre otros. Y bueno, estos casos lo que hacen es finalmente consolidar a través de otros casos el derecho a un medio ambiente sano, a la consulta previa, a la autodeterminación de los pueblos. Y yo me imagino que ustedes se preguntarán, bueno, pero esto es en una corte ajena del Perú, está afuera, se cuestiona mucho la narrativa, se cuestiona mucho la soberanía del país, si es que estamos en un sistema así, pero tranquilos, ahorita voy a explicar por qué no se ve afectada la soberanía. Estos casos, ¿por qué son importantes? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Caro. Por una cosa que se llama el control de convencionalidad. Este concepto, yo no sé si todas las personas acá, probablemente las personas que están interesadas en el derecho internacional lo hayan escuchado, pero esto proviene sobre todo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo que se refiere en sencillo es que todos los jueces nacionales, no solo se trata de los jueces constitucionales, deben verificar que haya una compatibilidad de las normas, los actos del Estado peruano con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana. Todo lo que, lo que abarque este bloque interamericano, que lo ha desarrollado también la Corte, todo esto forma parte del control de convencionalidad. Em, lo que hace finalmente este control de convencionalidad es buscar que ninguna norma contradiga o acto contradiga los estándares internacionales de derechos humanos que el propio Estado peruano ha aceptado. Eh, Siguiente, por favor, Caro.
Ay, mil disculpas. Creo que... ¿Puedes pasar la siguiente, por favor, Caro? Ya, perdóname que estaba en desorden, se movió la diapositiva. Eh, Ustedes se preguntarán, bueno, ¿esto impacta la soberanía? ¿Por qué es relevante para el Estado peruano? A ver, partamos de algunos puntos. Acá hablo del caso de Escazú, del acuerdo de Escazú, pero quiero centrarme en la Corte Interamericana. Y es que había un consentimiento pleno, soberano, voluntario del Estado de someterse a la Corte Interamericana. Lo que hace es más bien fortalecer la legitimidad del Estado, porque se reafirma como Estado legítimo con libertad de elección. Lo que se asume con la Corte Interamericana es una supervisión, no hay una imposición, sino que más bien se asume que se puede confiar en este ente supervisor, superior, y que tiene una perspectiva sobre todo independiente frente a los intereses propios del Estado. Y lo que hay es finalmente una protección judicial fortalecida. Entonces yo creo que el someternos como Estado peruano a la Corte Interamericana es una manifestación de la soberanía peruana. Entonces creo que es importante partir de eso. Y ahora, esos casos que he comentado antes, y en general la jurisprudencia de la Corte Interamericana, no es que haya quedado solo en la Corte Interamericana, sino que ha sido reconocida y aplicada por el Tribunal Constitucional y también el Poder Judicial. Se ha invocado el control de convencionalidad en estos fueros, en casos sobre derechos fundamentales, pueblos indígenas, libertad personal, medio ambiente. Hay diferentes expedientes. Tenemos el expediente 0025-2005 del TC, donde el tribunal afirma que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional. Eso también está reflejado en la Constitución. Tenemos el expediente 05427-2009, donde se reconoce la validez del control de convencionalidad para proteger el derecho al territorio y a la consulta previa. Entonces, tenemos casos en el propio fuero peruano donde se reconoce que el control de convencionalidad y también la regulación y jurisprudencia, porque también en estos expedientes que les he comentado y hay más donde se refieren a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ha sido valioso, ha servido de insumo para poder ejercer también la propia labor del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de expresar su sentencia, su decisión. Entonces son insumos, obligaciones, pero finalmente también insumos que ha servido también para las entidades del Estado para expresarse y para poder sentar posturas sobre algún tema. Entonces, considero que en materia ambiental salirse de esto podría ser un grave riesgo. Si bien no hay una línea robusta a nivel de jurisprudencia del TC, sobre todo constante y coherente, sobre cómo se ha usado este control de convencionalidad, en general en temas ambientales, más vinculado con pueblos indígenas, lleva un mayor desarrollo, con retos, con algunos vacíos, pero finalmente con el interés de armonizar esta normativa interna con el derecho internacional de los pueblos indígenas, por ejemplo. Entonces considero que esta pregunta de impacto a la soberanía, esta discusión, esta narrativa, la verdad que proviene sobre todo de un sesgo que puede existir frente al derecho internacional. Yo me refería al acuerdo de Escazú en este espacio porque finalmente es un acuerdo que el Estado peruano no ha ratificado. Es un acuerdo que hemos suscrito, es un tratado internacional que habla sobre la participación, acceso a la justicia, acceso a la información ambiental, pero que no ha sido ratificado por el Estado peruano justamente por esta misma narrativa de que hay un impacto sobre la soberanía del Estado. Y ahora solo para cerrar esta parte de análisis un poco más internacional, quiero pasar a la diapositiva anterior, por favor, Caro. Perdóname, a la anterior, sí, ya ahí está. Porque estos son solo un último pronunciamiento que ha habido tanto de la Corte Interamericana como de la Corte Internacional de Justicia. Han habido dos opiniones consultivas sobre cambio climático de diferente índole. Unas provienen de países como Colombia y Chile, que es la de la Corte Interamericana, otra de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero finalmente lo que hacen es que ambas buscan precisar las obligaciones de los estados frente a los impactos del cambio climático, incluyendo este deber de prevención, cooperación y protección de los derechos humanos. Entonces, cada vez se visibiliza más la relación que hay entre la crisis climática, la contaminación del medio ambiente y la plena efectividad de los derechos humanos. Y es en el marco de estos espacios internacionales donde se está dando una mayor defensa o se está visibilizando más esto,
Mientras que a nivel nacional, dado que tenemos otras urgencias, como Estado probablemente, y también otros intereses que defender, esto no se visibiliza. Se ve como, se percibe como lejano, se percibe como algo abstracto. Entonces, por ello es que considero que para el Perú, que es parte tanto del sistema interamericano hoy en día como del sistema de Naciones Unidas, estas dos opiniones consultivas y los procesos que se dan a nivel internacional implican una responsabilidad directa de alinear sus políticas climáticas, extractivas también de transición energética justa con estos estándares internacionales. Es una oportunidad, pero también es una obligación. Entonces no son llamados abstractos, sino que más bien son recordatorios de que la acción en acción frente al cambio climático tiene consecuencias jurídicas y también éticas, ¿no? Ahora sí, pasamos para cerrar esta parte internacional, Caro. Entonces, eh, un poco para cerrar, ya justo veo que estoy ahí al límite del tiempo. Mis conclusiones principales son cuatro y también algunas reflexiones. Hoy en día el Perú no hay justicia climática ni ambiental. Me olvidé de mencionar que la justicia climática está dentro de la justicia ambiental porque la justicia ambiental es más grande, la justicia climática se centra sobre todo en el tema de gases de efecto invernadero. Hay un debilitamiento institucional ambiental, hoy en día retos para que las organizaciones sigan trabajando por la defensa del medio ambiente. Se nos viene ahora en un par de semanas la COP30, este espacio de discusión, de diálogo y negociaciones, sumamente criticado porque que haya una COP número 30 es una señal de que no está funcionando, pero no deja de ser un espacio donde en paralelo surgen otro tipo de discusiones. Y creo que es la parte más enriquecedora, la creación de alianzas en estos espacios internacionales. Muchas veces si una organización no puede conversar con sus autoridades en el Perú o en el estado o país donde se encuentre, puede generarse este diálogo en este espacio internacional. Ojalá no nos queden muchas COPs y ojalá sobre todo el hecho de que sea en la Amazonía, porque es en Belém do Pará, genera una oportunidad para que se prioricen las agendas climáticas sobre otras. Tres, se nos viene un año de elecciones, tenemos más de 30 candidatos presidenciales con diferentes agendas. Creo que acá es clave que nos informemos bien. Hay muchas plataformas de acceso a la información que están al alcance de nuestra mano. Yo lo que digo mucho es que hoy en día tenemos una catarata, un desborde de información. Entonces, principalmente acceder a informaciones, a fuentes de información confiables. Por ejemplo, tenemos consulta amigable como para ver el uso del presupuesto del MEF. Tenemos solicitudes de acceso a la información para diferentes instituciones del Estado. Sugiero que hagan uso de estas herramientas cada vez que tengan dudas sobre cómo funcionan. Las autoridades responden sumamente bien, oportunamente, y es una herramienta útil para la ciudadanía. Tres, tenemos los inventarios de gases de efecto invernadero del Ministerio del Ambiente. eh, y también la plataforma del Congreso donde se puede ver todos los proyectos de ley que están surgiendo hoy en día y que muchas veces no se ven en las noticias, que sugiero que es algo que podemos hacer, leer el peruano. Todo esto de cara a informarnos sumamente bien sobre por quién vamos a votar el próximo año, porque va a depender de eso cómo van a ser los siguientes años. Y por último, les invito si está en contacto con juventud, si ustedes son juventud, generar estas redes de coordinación, fomentar la activación, el compromiso ciudadano de la juventud, porque hoy en día tenemos procesos como la LECOI, donde la juventud está sumamente activa y hay que llenar de herramientas a la juventud para que puedan hacer ejercicio pleno de sus derechos y finalmente probablemente aspirar a que tengamos un proceso de cambio hacia una justicia climática y ambiental en el Perú en el futuro. Entonces, solo para cerrar, hablar de justicia ambiental en el Perú es un termómetro de nuestra democracia. No es solo de temas climáticos y ambientales, sino que también refleja datos sociales, indicadores sociales, económicos del país. Cuando una comunidad logra, por ejemplo, que se respete su derecho al territorio, a veces en Lima se ve sumamente lejano, pero cuando se repara un daño ambiental o se respeta el derecho al territorio, no solo gana esa comunidad, sino que finalmente gana el Estado de Derecho y también el país como tal, porque terminamos beneficiándonos todos del cuidado del medio ambiente. La justicia ambiental no se construye solo en los tribunales, sino también con las políticas públicas y con el ejercicio que hacemos como ciudadanos. Y bueno, solo para cerrar,
lo que considero que necesitamos hoy en día en este momento es una justicia ambiental que recupere la confianza en lo público, que reconozca a los pueblos y que piense en el futuro desde la vida, no desde la extracción necesariamente. Y con eso, pues, les dejo muchas gracias más bien. En la siguiente diapositiva está mi nombre completo, si me quieren encontrar en LinkedIn, ahí suelo responder. Y en la siguiente diapositiva está mi bibliografía, en caso también quieran acceder a fuentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Soberón, por su presentación. Antes de empezar, le comento que estamos enviándoles también las preguntas por interno para que pueda ir revisándolas en todo caso. Mencionarle también a nuestros asistentes que pueden enviar las preguntas que consideren a través de nuestro bloque de preguntas y respuestas. Ustedes pueden encontrarlo en la parte inferior de la plataforma Zoom. Bueno, entonces, como es acostumbrado, vamos a empezar antes realizando algunos anuncios de importancia. En primer lugar, mencionarles que a través de nuestro chat de este webinar, hemos colgado dos de los links de nuestros grupos de WhatsApp. Si ustedes están interesados en recibir las presentaciones PPT de nuestros ponentes, así como las grabaciones anteriores, pueden ustedes acceder a través de este grupo de WhatsApp. En segundo lugar, también mencionarles también, como es acostumbrado, hacer la publicidad adecuada a nuestra biblioteca virtual del Minjus. Estamos colgando el link de la biblioteca, asimismo como todas las semanas hemos colocado la palabra clave justicia ambiental. Ustedes pueden ingresar a través de ese link y poder encontrar diversos recursos bibliográficos sobre la temática tratada. Finalmente, mencionarles también que a través de esta publicación de la biblioteca virtual encuentran un link donde ustedes podrán encontrar eh, el teléfono WhatsApp de una asesora, quien se encargará de hacerle alguna inducción si es que tienen alguna complicación para poder acceder a nuestra biblioteca virtual. Sí, vamos a continuar con los anuncios. También mencionarles que el próximo lunes 3 de noviembre a las 9 de la mañana se realizará una nueva conferencia en el marco de nuestros lunes de derechos, donde se abordará el blockchain en los contratos inteligentes y su impacto en la justicia. Ahí estamos dejando también el link de esta conferencia. Continuando también con los anuncios, mencionarles que también hemos colgado el link de nuestra próxima conferencia de los Viernes de Derechos Humanos, el cual abordará los nuevos retos de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad a través del Decreto Legislativo 1384. Si ustedes están interesados en conocer acerca, ¿no?, del enfoque mismo de discapacidad, o tener conocimientos acerca de esos derechos de las personas con discapacidad, pues pueden ingresar al link que hemos publicado. Esa es la conferencia del próximo viernes 7 en el horario acostumbrado de 3 p.m. Bueno, doctora Soberón, con este intermedio, vamos a empezar entonces con el bloque de nuestras preguntas. La primera dice, ¿cree que las actuales normas administrativas que protegen y sancionan las infracciones y delitos ambientales afectan en gran medida la protección del medio ambiente, ya que no se unifican criterios sobre los límites máximos permitidos, además de remitirnos a diferentes normas? Perdóname, Luis. Pensé que estaba con el micrófono desbloqueado. Gracias, gracias por la pregunta. Sí, o sea, efectivamente hay una fragmentación importante. Hay distintos criterios sobre los límites máximos permisibles y los estándares de calidad ambiental, los SECAS, en sectores como minería, energía, hidrocarburos y pesca, que finalmente genera vacíos, superposiciones y conflictos de competencia entre entidades como el MINAM o EFA o diferentes sectores productivos. Así que creo que más que un exceso de normas, lo que pasa es que hay una falta de articulación, jerarquización y también coherencia en el propio sistema sancionador ambiental. Y eso creo que finalmente lo que genera es que haya una reducción de su capacidad para disuadir y prevenir que se generen excesos a nivel de contaminación. Creo que lo que tiene que haber es un fortalecimiento de la institucionalidad y también probablemente podría haber algún mecanismo de unificar todo este sistema o todo este marco de estándares de calidad, límites máximo permisibles, porque es verdad que
bueno, yo he trabajado en OEFA y es difícil a veces llevar el seguimiento de cómo se van actualizando estas normas según sector. Y sí creo que como también como estudiante de Derecho, cuando lo fui en su momento y llevé el curso de Derecho Ambiental, se me dificultaba saber dónde tenía que buscar la información sobre el marco normativo aplicable, porque era muy difuso en diferentes marcos normativos. Entonces, creo que empezaría por unificar y por ordenar de mejor manera eh, este tipo de herramientas como el ECAS y los LMPs. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Vamos a la siguiente, es también una opinión al inicio, dice, sin ir muy lejos, dice, aquí en Lima Urbana no se tiene en cuenta el tema ambiental, el tema de la salud pública, donde le siguen dando visto bueno, dice, a las obras de infraestructura vial, cuyos diseños le irían bien a una Lima de hace 40 años atrás. Citando un ejemplo, el caso del anillo vial periférico. Dice, además, que la densidad poblacional distrital no cumple con la cantidad necesaria de áreas verdes. ¿Qué hacer para estos casos? Qué difícil esta pregunta, porque claro, lamentablemente muchas de las preguntas o muchas de las dudas que yo también me he planteado como ciudadana es que eh, la respuesta viene a ser interés o voluntad política para priorizar algunas acciones. Efectivamente, lo que hay es una desigualdad urbana. eh, hay distritos que cuentan con mayor densidad o de áreas verdes por metro cuadrado o por persona. Creo que solo dos distritos, si no me equivoco, en todo Lima, Lima Urbana, cuentan con la cantidad de áreas verdes supuestamente que se tiene como tendencia internacional. Acá lo que se tendría que hacer es exigir como ciudadanía se me ocurre, es exigir una coherencia entre las políticas urbanas, los planes que tienen las propias municipalidades a nivel de planes concertados, planes ambientales, y lo que finalmente está ocurriendo en la práctica. Yo creo mucho en la capacidad de la ciudadanía como para hacer incidencia y visibilizar cosas. Entonces, si uno hace esta investigación, pues se puede hacer evidente esto, pedir que se reformulen los criterios de aprobación, tal vez de obras públicas, que se tomen en cuenta indicadores tanto de salud como calidad de aire, como acceso equitativo a áreas verdes, y finalmente que haya un trabajo con los gobiernos locales para que, como decirlo de manera sencilla, pero como se compren el pleito de la agenda ambiental y que forme parte de sus prioridades para fiscalizar y planificar, con finalmente un enfoque de justicia territorial. Muchas gracias, doctora. Continuamos con las preguntas. Dice aquí la siguiente. Dice, ¿no es acaso la convocatoria, dice, a una asamblea constituyente que redacte, dice, una nueva constitución ecocéntrica, la mejor vía estructural, dice, para refundar el pacto socioambiental peruano, reconociendo, dice, derechos a la naturaleza, estableciendo el agua como derecho fundamental e inalienable y fortaleciendo la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus territorios ante la inoperancia, dice, de reformar un sistema que está colapsando? ¿Será, doctora, solamente la única vía, ¿no? La reforma constitucional, la asamblea constituyente? ¿Qué otras, ¿no? ¿Qué otros mecanismos pueden haber para poder, como dicen, refundar, ¿no? Un pacto socioambiental peruano? Eh, Estoy pensando a ver si también hay alternativas, porque yo, siendo abogada, aún así creo que no todo es el marco normativo, porque yo lo noto también viendo, por ejemplo, los noticieros, lo que uno escucha cuando conversa en la calle, y es que tenemos una narrativa muy interiorizada sobre qué es lo que tenemos como intereses. Uno pregunta a cualquier persona a pie y su principal interés es tener acceso a probablemente derechos básicos, acceso a la salud, acceso a trabajo y probablemente el acceso al medio ambiente sano y equilibrado no esté en su principal interés, sin hablar de la Constitución, simplemente en una conversación con cualquier persona sin un marco normativo presente. Ahora, dicho esto, sí considero que debemos tener un marco normativo que tenga como eje prioritario el tema ambiental. Si el camino es la Constitución, la verdad, hoy en día yo no lo tengo al 100% claro. Les mentiría si digo que tengo la respuesta clarísima, no la tengo,
pero sí considero que es parte de un debate que debemos de tener, a ver también cuál es la consecuencia inmediata de hacer ese cambio en nuestra constitución, o si también el cambio se puede realizar a través de algo más práctico como la ciudadanía en el día a día. Y esto no siempre viene por las órdenes o el marco normativo, sino más bien por la capacidad individual que tengamos, por la capacidad también colectiva que tengamos de interiorizar esta narrativa. Yo lo veo en prácticas como cuando uno está en su casa y dice, a ver, ¿qué tanto puedo reciclar? ¿Qué tanto puedo tener un uso consciente de mis recursos y de los recursos también que compartimos? Entonces creo que eso también es algo que tenemos que interiorizar. Y lo digo desde también una parte muy crítica hacia los individuos en general, porque creo que todos como personas somos sumamente o solemos ser sumamente inconsecuentes y es muy difícil defender una agenda y también decir que uno cumple a cabalidad con todos los estándares que uno está defendiendo. Y creo que también hay que ser muy consciente de lo que exigimos, si es que también nosotros podemos cumplirlo, ¿no? Sí, doctora, es más, recordando también, ¿no? que por varios años se viene impulsando, por ejemplo, los procesos de zonificación económica ecológica, ¿no? O el proceso mismo de ordenamiento territorial, ¿no? Que es un proceso que parece que se ha quedado, ¿no? A nivel regional, a nivel provincial, y no hay cuándo terminar de ordenar el territorio para poder, en todo caso, o disfrutarlo de la mejor manera. Continuamos, doctora, con las preguntas. La siguiente dice lo siguiente, dice, ¿cómo compatibiliza esas normas internacionales? Debe ser en referencia, creo que al control de condicionalidad que usted mencionaba. ¿Cómo compatibiliza estas normas internacionales con las normas nacionales? Dice, considerando que si no cumples lo firmado, estás sujeto a sanciones económicas y como en el país no se cumple, estaríamos expuestos a perder todos los procesos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo compatibilizar, doctora? Bueno, si no me equivoco, creo que sí estamos en falta con muchos procesos en la Corte Interamericana y de hecho creo que ese es un déficit o una deficiencia del sistema en sí, porque con muchos procesos, eh, yo creo que nuevamente me refiero a la narrativa, porque lo que sucede a nivel de casos y que se resuelven en el fuero internacional no se suele conocer en el fuero nacional más que en las pocas ONGs que ven derechos humanos y que van a dialogar sobre esto, y de repente las comunidades beneficiarias. Eh, entonces creo que es cuestión de visibilizarlo. Yo siento que, por ejemplo, cuando hemos visto casos incluso de protestas, casos donde se ha hecho mucho ruido visualmente hablando sobre lo que está ocurriendo en algún caso del Perú, eh, perdónenme solo un segundito. Ya, perdónenme, que estoy con los perros por acá en casa. Creo que es a través de esta narrativa que se puede generar algún tipo de presión social sobre los compromisos que están asumiendo desde el Estado peruano. Entonces, tenemos normas que generan algún tipo de obligación, por lo menos, por ejemplo, yo a título personal que he asumido como responsabilidad, trato de hacer de investigación, trato de hablar de esto en espacios públicos, trato de convencer a personas que no crean en esto, en el sistema interamericano, en el marco internacional, en mi espacio cercano, que no, o sea, que no tengan este tipo de confianza en estos espacios, de comunicarlo, de explicarlo para que se vea el valor de esto. Y conforme comiences a convencer a personas, ya esto se normaliza. En cambio, si no se habla, si solo se muestra las deficiencias, genera finalmente una situación donde no se confía en el sistema y no se terminan interiorizando estas normas. Pero creo que los titulares de derecho probablemente sean los principales defensores de este tipo de sistemas, ¿no? Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Continuamos, mire, dice la siguiente. Chile estableció, dice, la política turquesa para proteger lo verde y azul. En Perú, ¿qué instituciones deberían asumir este tipo de iniciativas? La verdad que acá, Luis, voy a ser muy honesta, no estoy al tanto de la política turquesa, entonces creo que si respondo esta política va a ser mentira, pero si de repente la persona que ha hecho la pregunta puede colocar algo más de información sobre esto, yo encantada de, porque veo que es para proteger lo verde y lo azul, probablemente se referirá a bosques y océanos. Eh,
Sí, Y así es, esto lo debería doctora. asumir probablemente el Ministerio del Claro. Ambiente, ¿sí? Claro, ¿no? Es un poco también, ¿no? De poder reconocer las competencias de las distintas instituciones, ¿no? Que, como dicen, ¿no? En este caso lo plantean a través de los colores, ¿no? El azul para entender el cielo o el agua y lo verde, ¿no? Para entender a la naturaleza. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, doctora. Dice, a través del principio del control de convencionalidad, ¿se podría impedir la aprobación, dice, de normas que retrocedan el avance en materia de protección ambiental, como por ejemplo la ampliación de Reinfo o lo que fue en su momento, dice, el paquetazo ambiental en materia de fiscalización, o propuestas, dice, que buscan reducir desproporcionadamente los plazos de evaluación de impacto ambiental y debilitar el derecho a la consulta previa? Dice, y sin violar el principio de soberanía? Todo es una pregunta, doctora. Está con su micro apagado. Perdón, muchas gracias, Luis. Sí, también lo estoy leyendo porque como es larga la pregunta, prefiero leerla para ver todas las partes. A ver, ¿se podría impedir la aprobación de normas que retrocedan? Pues es un mecanismo que se puede utilizar en el fuero desde los jueces. Claro, no se puede imprimir, a través del control de convencionalidad probablemente no se vaya a impedir la aprobación, pero se va a cuestionar si es que se aprueba. Es una herramienta finalmente para evitar que estos retrocesos normativos sigan vigentes. Eh, o sea, por ejemplo, medidas como la ampliación del reinfo, los paquetazos ambientales, sí podrían ser cuestionadas si es que implican, por ejemplo, regresividad. Y no solo a través del control de convencionalidad, sino del TLC de Estados Unidos y Perú. Yo les invito a revisar el capítulo ambiental de obligaciones ambientales porque habla de justamente que no se debe aplicar una regresividad en estándares ambientales. Entonces, finalmente también es una herramienta y este tiene un mecanismo de solución de controversias. Ya han habido algunos casos ahí que finalmente se comparte con el Estado peruano estas obligaciones que estaría vulnerando. Y solo para cerrar esta respuesta, aplicar el control de convencionalidad no significa una vulneración a la soberanía, porque no es que imponga normas externas, sino que fortalece las normas que ya ha asumido el Estado peruano y que ha hecho suyas, ¿no? Asegurando más bien que el Perú cumpla con estos compromisos de manera voluntaria. Es creo que más bien un ejercicio de soberanía responsable y coherente con los derechos humanos. Muchas gracias, muchas gracias, doctora, por su respuesta. Ya la ha contestado o ya la ha referido en su presentación, sin embargo, ¿no? Para aclarar en todo caso, dice lo siguiente: ¿qué herramientas internacionales, podemos hablar de estándares, eh, institucionales, podríamos utilizar, dice, para exigir al Estado peruano la priorización en sus políticas gubernamentales de la protección a los defensores ambientales? Ah, ya. Como vigilancia policial efectiva. Gracias, Luis. Eh, A ver, creo que acá empezaría yo aprovechando también que somos todavía parte de esto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en primer lugar. Por ejemplo, la Comisión puede otorgar medidas cautelares, también puede recibir peticiones individuales por violaciones a derechos. Luego la Corte puede ordenar medidas provisionales, también sentencias. Otro mecanismo que no mencioné en mi presentación, pero que también es un mecanismo de presión social y finalmente a nivel de compromisos, es la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Personas Defensoras, las relatorías especiales en general sobre cambio climático, medio ambiente sano. Son mecanismos para poder denunciar casos y presionar diplomáticamente al Estado peruano. Ustedes pueden encontrar los correos de estas personas en sus plataformas y pueden mandar un correo haciendo énfasis en algún caso y muchas veces las relatoras suelen hacer una visita o académica o no recuerdo el nombre ahorita, pero como para verificar cómo está la situación. También hay otro mecanismo que es el examen periódico universal, el EPU, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahí organizaciones de la sociedad civil pueden presentar informes de seguimiento al informe que haya presentado el Estado peruano sobre cómo rinde cuentas sobre los derechos humanos. Y bueno, un mecanismo que no hemos ratificado, pero que ya existe todo un movimiento internacional, es el Acuerdo de Escazú, que a pesar de que no seamos parte, también tenemos toda una regulación interna sobre la participación efectiva ambiental, transparencia, acceso a la justicia. Y bueno, ahí tenemos obligaciones.
y podemos hacer presión para que este mecanismo se apruebe y se ratifique, mejor dicho, y finalmente sirva también como para hacer seguimiento a estas obligaciones. Muchas gracias, doctora. Continuamos con las preguntas. Dice la siguiente. Ha quedado evidenciado que la fiscalización ambiental de la minería ilegal no consigue ser controlada por los gobiernos regionales. ¿Hay alguna manera legal de que, a pesar de al proceso de descentralización, esta materia pueda volver a ser competencia del gobierno central? Mm, a ver, acá esta pregunta está compleja, porque es real, gracias por la pregunta, porque es real que hay muchas actividades que no están siendo efectivamente controladas. No hay una capacidad de fiscalización oportuna en el territorio peruano. Ahora, acá esta es una respuesta que doy matizada porque sí, de cara a confirmar, eh, sé que hay un principio de subsidiariedad, si no me equivoco, en el marco de la Constitución, que permite finalmente que el gobierno nacional intervenga cuando no hay un cumplimiento eficaz por parte de gobiernos regionales. Acá puede haber una justificación como que la minería ilegal afecta a un interés nacional y que excede muchas veces capacidades locales, eso por un lado. También tenemos la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que creo que también hay una parte donde habla sobre que el Ejecutivo a nivel nacional puede resumir o retomar algunas competencias temporalmente delegadas cuando no haya cumplimiento, cuando hay un incumplimiento grave. Y bueno, finalmente una coordinación más cercana entre los entes fiscalizadores ambientales, los CEFAS y OEFA. Tal vez ahí también pueda haber una mayor articulación para poder generar una fiscalización oportuna a nivel regional y local. Es verdad que este es un reto existente y creo que es parte de una revisión, si se quiere, de la fiscalización ambiental en el Perú. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Dice, doctora, ¿por qué consideraríamos que el Acuerdo de Escazú es un instrumento fundamental para la justicia ambiental? ¿Cuáles serían esas razones? Gracias por la pregunta. Ahí veo que es de Betsy. Muchas gracias, Betsy. Eh, Como ya comenté, es un acuerdo, es un instrumento internacional que lo que hace es eh, describir, mencionar cuáles son las características para que se cumpla efectivamente y también mecanismos de cumplimiento del derecho a la participación, derecho al acceso a la información y acceso a la justicia en tema ambiental. Es un tratado que la verdad que a mí me sorprendió, creo que fue en el 2018, cuando recién se surgió toda esta conversación en torno al Acuerdo de Escazú, porque se cuestionaba que nos iba a quitar soberanía, se cuestionaba que se tomaba parte del territorio peruano para otro país, para otro espacio. Un montón de argumentos que la verdad, si uno revisa el acuerdo de Escazú, es un acuerdo que tiene algunos matices adicionales a los que tenemos en nuestra regulación nacional, pero tampoco es un instrumento que tenga muchos dientes, no es muy limitante ni restrictivo. Entonces, más bien yo pensé que iba a ser un instrumento que se aprobaría con mayor facilidad. Lo que sí sugiere y lo que sí incluye es esta capacidad de generar un compromiso internacional al Estado peruano, que finalmente es un mecanismo más por el cual la ciudadanía puede hacer un tipo de fiscalización, y además que se generan intercambios con otros países para poder ver cómo en otros países están aplicando el Acuerdo de Escazú y cómo nosotros podríamos aplicarlo de mejor manera si en caso lo ratificáramos. Por eso yo creo que es clave, sobre todo por el espacio regional que se genera y por generar una tendencia entre países por defender y por promover el acceso a la participación, justicia e información ambiental. Muchas gracias. Le leo la siguiente pregunta. Dice, doctora Soberón, gracias por su excelente ponencia. Dice, ¿qué opina usted sobre la aprobación de la ley 32293? ¿Cree usted que esta ley promueva las invasiones sobre territorios de comunidades campesinas? La ley 3293, perdóname que tengo que recordar si esa es... tengo que recordar efectivamente qué ley es, porque en verdad por números siempre soy muy mala con la información.
Ok, doctora, le podemos en todo caso leer la siguiente pregunta y, ¿no? Mientras que se puede revisar. Dice, saludos desde Perfecto, Washington, gracias. D.C. Dice, doctora, ¿por qué estamos perdiendo el interés en la protección del ambiente? ¿Es por falta de conciencia de la población o es un tema del marco normativo nacional o internacional? Es una excelente pregunta. Yo creo que un poco de ambos. Por ejemplo, a título personal, a mí lo que me ha pasado es que soy una fiel defensora de todo lo que les he comentado el día de hoy, pero no niego que también comparto una sensación de fatalismo y pesimismo frente a la situación ambiental y climática del mundo. Entonces, creo que a veces eso puede servir a título individual, puede ser una limitante para poder generar acciones coherentes con lo que uno defiende. Pero en segundo lugar, creo que sí, a nivel político, todavía tenemos muchos retos como país, como para defender el medio ambiente sano y equilibrado como una prioridad. Creo que se tiene que ligar con el impacto sobre otros derechos, como por ejemplo derecho a la salud, derecho a la vida. Hablar de estos derechos cuando hablemos de medio ambiente, cuando hablemos de cambio climático, yo sé que es muy eh, centrarlo en el ser humano y sé que hay muchos otros seres que se ven afectados por esta crisis, como la propia naturaleza, pero considero que para que el ser humano, como solemos ser egoístas, lamentablemente, tenemos que llevarlo a cómo nos impacta. Y eso se ve no solo en el plano social, colectivo de la ciudadanía, sino también a nivel político. Si algo se vuelve urgente, es ahí donde probablemente los políticos reaccionen muchas veces. Entonces, tenemos que visibilizar los casos urgentes, traerlos a colación, compartir información, creo que es la herramienta clave que tenemos para generar un impacto. Muchas gracias, doctora. Vamos a, antes de continuar, hacer nuevamente un breve espacio para algunos anuncios. Solamente volver a mencionarles a nuestros más de 630 asistentes que de las conferencias del Centro de Estudios, la próxima conferencia se realizará este próximo lunes, 3 de noviembre a las 9 de la mañana, en el marco de los lunes de Derecho. Se abordará como tema blockchain y en los contratos inteligentes y su impacto en la justicia. Hemos colgado ya el link ahí para que ustedes puedan acceder, puedan inscribirse desde ahora. Mencionarles nuevamente que el próximo viernes, en el marco de los Viernes de Derechos Humanos, se abordará los nuevos retos de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en el marco del Decreto Legislativo 384. Esta conferencia se realiza el próximo viernes 7 de noviembre a las 3 p.m. Y finalmente, para mencionarles que también en nuestro chat acabamos de publicar nuestra encuesta de satisfacción de esta conferencia. A fin de conocer su opinión sobre esta conferencia y sugerencias para los próximos Viernes de Derechos Humanos, les invitamos a llenar esa encuesta de satisfacción. Les recordamos que el llenado es voluntario, no es obligatorio, no forma parte de un requisito de la certificación, como ya nos vienen preguntando. Sabemos que no existe un registro de asistencia, sino que la asistencia es registrada por el mismo sistema, la plataforma Zoom, quien concluida nos reporta el tiempo de permanencia de cada uno de ustedes. Como se anuncia, deben ustedes sobrepasar el 90% de permanencia a esta conferencia. ¿Ok? Con esta breve entonces intermedio, doctora, le voy a hacer la siguiente pregunta. Dice, buenas tardes, Luis, doctora. perdóname, Luis. Puedo Sí, contestar dígame. si quieres ahora sí la pregunta de la 32293, que ya justo la revisé. Por suerte es un Excelente. artículo único, así que no quería dejar de responderla. Claro, Eh, adelante entonces. Gracias, Luis. Sí, efectivamente, la ley 32293 genera bastantes preocupaciones, porque claro, lo que se hace con esta normativa, digo el título también para que todos estemos alineadas con esta información, es una ley que modifica la ley 24657, que declara de necesidad nacional e interés nacional el deslinde y la titulación del territorio de las comunidades campesinas para incorporar en el proceso de formalización a los pobladores que formen parte de posesiones informales, y bueno, es un título súper largo. Pero finalmente lo que hace esta ley es que debilita las garantías de protección sobre los territorios comunales porque facilita procedimientos de formalización individual y un saneamiento físico-legal sin una consulta previa efectiva.
Esto podría abrir la puerta a invasión o fragmentación de tierras comunales, que finalmente tienen todo un nivel de protección diferente, sobre todo en espacios también, esto se da sobre todo en espacios donde existen presiones probablemente extractivas o de expansión agrícola. Y bueno, lo más grave para mí en este caso también es que desconocen la naturaleza colectiva que pueda tener la propiedad comunal, reconocida por la Constitución en el artículo 89 y también el convenio 169 de la OIT. Entonces sí podría significar un retroceso en materia de derechos colectivos. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Entonces vamos a continuar. Dice la siguiente, buenas tardes, doctora. Dice, en su experiencia y buen criterio, ¿qué rol deben cumplir las fiscalías especializadas en delitos ambientales en una visión, dice, de impacto a las presentes y futuras generaciones? A las FEMAS. Eh, mm, bueno, las fiscalías especializadas en materia ambiental en verdad tienen un rol fundamental. Hoy en día yo agradezco que ahora existan. Obviamente, como todo en este mundo no es perfecto, pero son claves no solo para la persecución penal de delitos ambientales, sino también para la prevención y disuasión. Muchas veces en territorio que no sea Lima hay mucha dificultad de autoridades de estar presentes en la fiscalización, también por otro tipo de retos en el territorio. Entonces, que existan estas FEMAS, pues es fundamental. Ahora, creo que debe ser clave el actuar de las FEMAS que esté guiada por el principio de justicia intergeneracional. Es decir, que se piense en las generaciones futuras al momento de tomar las decisiones actuales, ¿no? Que no se comprometa la capacidad de las futuras generaciones de disfrutar de un ambiente sano. Para ello es fundamental fortalecer su capacidad técnica, logística y territorial y sobre todo oportunidad para poder acceder a la información y poder fiscalizar de manera oportuna, ¿no? Entonces creo que tienen que tener un enfoque también de derechos humanos, un enfoque intergeneracional y finalmente que puedan conectar esta responsabilidad que puede ser penal con una reparación también más de carácter ecológico y la protección de la vida, sobre todo de las personas que se vean afectadas en ese territorio. Muchas gracias, doctora. Le comento que ya estamos ya en la parte final de nuestra presentación. Vamos a leer un par de preguntas más antes de pedirle que nos dé algunas palabras de cierre. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles considera que ustedes que son las zonas en nuestro país en las que existe una mayor vulneración de los derechos ambientales? Probablemente las zonas que no son urbanas, probablemente las zonas rurales, están con mayor afectación de derechos en el marco de la crisis climática y ambiental, porque también hay menor presencia muchas veces del Estado. Por más que tengamos todo un proceso de centralización, hay mucha centralización de la presencia estatal y control y fiscalización y atención en zonas más urbanas. Entonces creo que en esos espacios hay mayores riesgos de vulneraciones. Muchas gracias, doctora. Le voy a leer una pregunta. Dice, es una persona, una pregunta muy específica. Dice, como auditor financiero, dice, es una persona que es auditor financiero, dice, de empresas agrícolas. ¿Qué acciones, dice, podría plantear respecto a la defensa ambiental, ¿no? Pero que estén vinculados a aspectos, dice, de tipo operativo, financieros para estas empresas que audita? A nivel práctico, creo que como auditor financiero vería qué obligaciones tienen las empresas que audita, dependiendo del sector. Claro, creo que, si no me equivoco, Luis, dijiste que eran empresas Agrícola. agrícolas. Ujú, Agrícolas, así ya, es. entonces Puede ser transportadores, sí, así es. me especializaría en ver qué obligaciones tienen las empresas agrícolas en materia ambiental, qué dicen sus instrumentos, sus estudios de impacto ambiental, porque es un instrumento clave para ver cuál es el parámetro sobre el cual funcionan estas empresas, cuáles son los límites máximos permisibles, estándares de calidad ambiental en ese marco de ese sector y finalmente también si es que tiene algún tipo de iniciativas de sostenibilidad, también visualizarlas, contabilizarlas, contarlas, porque también hay instituciones que tienen iniciativas ecoamigables como por ejemplo la medición de la huella de carbono. Entonces pensaría en todas esas herramientas para ver finalmente qué tipo de empresa y cuál es su impacto ambiental.
Listo, doctora, para concluir, vamos a leer la última pregunta. Dice, ¿cree que se está vulnerando el principio de taxatividad en los casos de delitos ambientales? Dice, ya que esta misma menciona que la norma sea clara y precisa y al remitirnos a las normas administrativas difusas, no se estaría cumpliendo del todo. Eh, em, Estoy viendo porque creo que no es una respuesta ni sí ni no. O sea, creo que sí puede haber algunos casos donde se vulnere parcialmente este principio, eh, pero es que muchas veces en los delitos ambientales lo que ocurre es que las descripciones típicas se remiten a normas administrativas, como los límites máximos permisibles, por ejemplo, autorizaciones sectoriales, que lamentablemente no siempre son uniformes o están sujetas a constantes modificaciones. Entonces, esta remisión sí puede generar incertidumbre jurídica y afectar la exigencia de claridad que impone la taxatividad. Por ello, creo que otro reto más para la normatividad ambiental es uniformizar, generar coherencia en todo el sistema normativo ambiental, sea administrativo o penal. Muchas gracias. Ha sido la abogada Daniela Soberón Garreta con esa brillante presentación. Doctora Soberón, antes de concluir, ¿nos podría dirigir algunas palabras finales, ideas, fuerzas que considera usted que nos deberíamos de llevar de esta presentación? Sí, claro que sí. Gracias nuevamente al Centro de Estudios por darme este espacio, Carolina Luis por el espacio y solo quiero invitarles a todos a hacer uso de las herramientas que tenemos hoy en día para acceder a información confiable. No se dejen tampoco guiar por información de redes necesariamente, porque también es algo que hoy en día estamos muy acostumbradas a consumir información veloz. Hay muchos retos para acceder a la justicia ambiental y climática en el Perú. El panorama no es muy alegre, pero tenemos herramientas, entonces yo les invito a generar alianzas, tener iniciativas y difundir información objetiva y verificable sobre qué es lo que están haciendo nuestras autoridades y hacia dónde podemos ir. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por su presentación. Le queremos agradecer, hacer extensión nuestro saludo y asimismo mencionarle que usted está cordialmente invitado para cualquier otra ocasión. Finalmente, ¿no? Agradecer a nuestros asistentes, quienes nos acompañan viernes a viernes, a través de los Viernes de Derechos Humanos. Mencionarles finalmente que no se olviden inscribirse a nuestro próximo Viernes de Derechos Humanos, en el que se abordará la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Esta conferencia estará a cargo del señor Renato Constantino. Si quieren ya irse inscribiendo, se los aconsejamos, cosa que le pueden siempre estar llegando los recordatorios para que puedan acceder a tiempo y obviamente puedan también recibir la certificación por cumplir con los requisitos. Bueno, nuevamente con eso sería todo por mi parte. Agradecerle, doctora Soberón, por su presentación y conmigo será hasta el próximo viernes. Que tengan un muy buen fin de semana y un feliz día de la canción, creo yo. Feliz día de la canción creada para todos. Un abrazo. Hasta luego.